Entonces, ¿qué se siente ser la primer indígena wayú y para inspirar a la curul internacional? Ser indígena y sentirme orgullosa de mis raíces, por supuesto, significa muchísimo. Pero cualquier ciudadano, cualquier ciudadana colombiana por derecho constitucional puede aspirar a un cargo público y esto significa, en todo caso, asumir una responsabilidad y un compromiso con la gente que confía en ese proyecto político. A mí me parece que el hecho de ser indígena o no, por supuesto para mí es un orgullo serlo, pero esto no significa que deba ser una necesidad o que sea una prioridad para representar a la colombianidad que vive en el exterior en el Congreso de la República. Haremos el trabajo de la mejor manera posible una vez estemos en el Congreso. Claro que sí, Carmen, así va a ser. Y cuéntenos, ¿cree usted que el pacto histórico va a ser mayoría en este nuevo Congreso? Mira, Mías, yo pienso que tenemos muchas posibilidades. Ya en el año 2018 vimos cómo hubo un despertar impresionante en Colombia y en América Latina en general. Y yo pienso que sí, que tenemos muchas posibilidades una vez la gente esté convencida de que debe salir a votar masivamente, que debe además cuidar el voto de la gente que esté ejerciendo su derecho y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo pienso que tenemos muchas posibilidades, hay un ambiente de necesidad de cambio en general en Colombia, un ambiente de derrotar a la extrema derecha, derrotar el fascismo y trabajar desde una política como lo propone el pacto, una política de reconciliación y una política también basada en la confianza, basada en el amor. Eso lo propone el pacto y yo creo que la gente está cansada de la corrupción, de las mentiras, de la manipulación y por eso pienso que tenemos muchísimas posibilidades de ganar y de ser mayoría en el Congreso, que es lo más importante, ¿no? Porque si no somos mayorías en el Congreso, de nada nos sirve que Petro esté en la presidencia porque va a ser muy difícil poder gobernar conjuntamente con un gobierno en el Congreso de derechas. Así que lo importante es que podamos ejercer el derecho al voto y cuidarlo adecuadamente. Exactamente. Y justamente las votaciones del 13 de marzo, perdón, de marzo son muy importantes. Entonces, justamente es para esto, para el Congreso. Entonces, invitamos a todos los colombianos a votar y por favor que no voten en blanco. Esa pregunta se hace mucho, Carmen, ¿por qué no votar en blanco? Bueno, porque la necesidad de transformar la historia se hace con personas de carne y hueso, no con colores. Esta es una situación que realmente no nos va a favorecer en el sentido de poder decidir quién va a representarnos. Eso es una cuestión muy importante, ¿no? Hay que mantener una posición y hay que además apoyarla. Y esto solamente se apoya cuando se vota por las personas. De acuerdo. ¿Y cuál es su compromiso y su sentir como miembro del pacto histórico? Mi compromiso de vida ha sido siempre la protección del medio ambiente, la protección de la tierra, luchar en contra de las violaciones de derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad. Esto no es desde hoy. Yo recuerdo que de hecho en el año 2005 participamos en un proceso de una red internacional que se llama Mis Redes. Se llama Mis Ujú. Redes porque representa a migrantes, a refugiados y a desplazados. Mis Redes. Y desde ese momento comenzamos a trabajar en una apuesta para visibilizar la situación que estaba ocurriendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, relacionada con el desplazamiento forzado, con la expulsión de ciudadanos en Colombia debido a la situación de guerra que estaba viviendo el país. Y por supuesto comenzamos a trabajar con el tema de lo que significaba migrar. Y en ese sentido,
presentamos insumos con un grupo que no era solamente de Colombia, era un grupo de gente de América del Sur, y presentamos insumos ante la Comisión Internacional de Migraciones para que hicieran un informe y fue la primera vez que se reconoció a nivel internacional en este informe que ningún ser humano es ilegal. Y en ese sentido, nuestra apuesta va en esa dirección. Ningún ser humano es ilegal y en eso tenemos que ser conscientes de que hay que llevar a cabo un trabajo exhaustivo a nivel internacional por el reconocimiento de la libre movilidad de los seres humanos. En lo personal, yo he venido trabajando en temas de migración y desplazamiento desde hace más de 15 años, Wow. muchísimo más. Y esto es importante mencionarlo porque la gente piensa que de pronto por ser una indígena wayú que está viviendo en Suiza, que además está casada con un suizo, no ha trabajado anteriormente en temas de migración y que se circunscribe única y exclusivamente al trabajo que se viene llevando a cabo en el territorio, cosa que me compete y me atraviesa el cuerpo de feminista también y defensora de la tierra que tengo, pero también es importante que nos reconozcamos desde los trabajos que venimos haciendo desde hace muchos años. Y este es definitivamente el vínculo que yo puedo hacer con el pacto histórico. Poner al servicio del pacto histórico un proyecto en el que creo, un proyecto en el que confío, un proyecto en el que quiero trabajar activamente, poner en servicio del pacto histórico toda esa experiencia de más de 20 años trabajando por los derechos humanos, por la migración, por el desplazamiento, por el refugio. Claro, Carmen, y como representante de los colombianos en el exterior, yo creo que esto va a ser un punto muy importante para nosotros, porque bueno, yo realmente me siento identificada con personas que sepan qué es ser extranjero y los problemas que tienen los extranjeros. Entonces es un punto muy importante que es importante que los colombianos de pronto sepan que lo manejas ya hace casi 20 años. Es muy importante hacerlo saber. Por eso es que queríamos escucharte y saber quién es Carmen Ramírez más allá de la mujer guayú. Entonces también quería preguntarte algo. ¿Cree que hay una posibilidad de retorno viable con contraste la fuga de cerebros y talentos nacionales que no regresan del exterior? Mías, hay una situación que es inherente al ser humano y es la necesidad de movernos. Yo vengo de un pueblo que es un pueblo seminómada que se mueve dentro del territorio y que fue dividido por las fronteras de las repúblicas de Colombia y Venezuela. Es inherente al ser humano movernos. Y hay una situación y es que, por un lado, en nuestra campaña hemos venido reivindicando uno de los lemas de campaña, que es que la migración no sea una obligación, que sea una opción. Y esto es importante tenerlo en cuenta justamente para contestar esta pregunta, porque es que para que en Colombia la gente se quede debe existir la posibilidad de poder vivir en un país en paz. Y para esto no podemos simplemente tratar temas desarticulados, sino que todo tiene que ir en un conjunto. Y para que en Colombia la gente definitivamente quiera quedarse, tiene que acabarse la corrupción, tiene que acabarse la mentira, tiene que acabarse toda esa estrategia y esa estructura machista, patriarcal, controladora, que además discrimina y excluye a la gente, que pone a los mandatarios en los cargos de elección popular. Esto es muy importante además porque esto tiene que ir articulado también con el tema de la paz. Ujú. Si en Colombia no se lleva a cabo la implementación de los acuerdos de paz, no va a haber posibilidades de que la gente no quiera salir. Pero para eso hay que trabajar también en dos vías, en la vía de que la migración debe ser una opción y no una obligación. Y en este sentido hay que también desde el Congreso trabajar en la aplicabilidad y en el seguimiento y el cumplimiento de la legislación que ya existe. Ya hay una ley de retorno.
Y en ese sentido hay que trabajar también por esta ley de retorno, porque claro, hay mucha gente, especialmente jóvenes y especialmente en estos tiempos, María Isabel, en los que la juventud está siendo atacada por defender sus derechos, como el derecho a la educación, y la gente sale y no sabemos en estos momentos cuántas personas jóvenes de Colombia están estudiando en el extranjero. Y para esto también necesitamos tener un censo de Colombia y de colombianos y colombianas en el exterior que nos permita atender las necesidades particulares de cada una y de cada uno. Y el trabajo relacionado con la posibilidad de retorno tiene que ir también articulada a la aplicabilidad de esa legislación que existe y que no funciona adecuadamente cuando la gente quiere retornar. La gente quiere retornar en unas condiciones seguras, en unas condiciones en las que no se precarice su vida al momento de regresar al país. Y esto incluye, por supuesto, programas para la vida nuevamente de retornados y retornadas en Colombia. Nosotros tenemos, por ejemplo, una propuesta que es una propuesta básicamente económica y que tiene que ver justamente con los capitales repatriados. Y esto tiene que ver justamente con una ley de primer empleo en Colombia para los retornados. Wow. No solamente una ley de inversión de los dineros que pueda llevar la gente, sino también una ley de inversión de primer empleo para los retornados. Y esta ley, María Isabel, tiene que ver con el hecho de que existe una ley de primer empleo en Colombia. Esta ley es la ley 1429, si no estoy mal. Y esta ley se tiene en cuenta única y exclusivamente para personas menores de 28 años. Y las condiciones de retorno e integración de los colombianos cualificados debe por lo menos desarrollar que esta propuesta pudiese asociarse también con el hecho de que la ley de primer empleo para los retornados pueda vincular a personas con condiciones profesionales y condiciones de conocimiento también para que puedan regresar y trabajar sin que el requisito de la edad sea un impedimento. Entonces, por eso me parece que es importante mencionarlo, ¿no? La ley de primer empleo para los retornados, que además aplique beneficios también tributarios a las personas que quieran llegar y crear pequeñas y nuevas empresas. Pero aquí lo importante, María Isabel, es que la curul del exterior trabajará y trabaja, debe trabajar por la gente que vive en el extranjero y que enfrenta situaciones y condiciones complicadas en términos de representación de su estado en cualquier lugar en donde se encuentre. De acuerdo, Carmen. ¿Y cuál sería su trabajo en cooperación con los países garantes del proceso de paz frente a la defensa, en la implementación y la defensa de la vida a través del mismo? En Suiza radican, se custodian por el Consejo Federal los acuerdos de paz, ¿sí? Pero custodiar los acuerdos de paz no es diferente. Y en ese sentido, es un trabajo que hemos venido haciendo sin siquiera ser representantes a la curul internacional. Es un trabajo que hemos venido haciendo porque estamos convencidas y convencidos del cambio en Colombia. Y pienso que es importante mencionar que aquí en Suiza el movimiento de la Colombia humana y el movimiento de la colombianidad que le apuesta a la paz en nuestro país ha venido haciendo presión ante el Congreso también para que los acuerdos se cumplan. Es fundamental, fundamental la defensa de los derechos humanos, todo lo que contempla además el acuerdo de paz con relación al tema de el medio ambiente y atendiendo pues por supuesto esta situación, nosotras y nosotros vamos a
presionar a los países para que sean verdaderamente garantes de que haya una paz en Colombia y que no sea solamente custodiarlo de manera simbólica en el Consejo Federal de Suiza. ¿Cuál es su perspectiva respecto a la transparencia de los consulados y embajadas en la custodia de las elecciones de este año? Mira, yo pienso que la colombianidad en el exterior se ha estado organizando de manera muy estratégica. Y yo no pienso que los consulados y las embajadas sean garantes de transparencia, pero la gente sí. Y tenemos el derecho a cuidar esas elecciones. Tenemos el derecho a proteger el voto de la gente que quiere asistir a las urnas y que quiere elegir el cambio por Colombia. Entonces, en ese sentido, bueno, yo te puedo decir que en muchos países del mundo las embajadas son fortines políticos a donde mandan de vacaciones a los corruptos y a donde mandan con vacaciones además muy bien pagas a violadores de derechos humanos. Entonces, no podríamos confiarnos en que las embajadas y los consulados van a ser garantes de esa transparencia. Nos corresponde a nosotras y a nosotros garantizar que las elecciones sean transparentes y por eso es que hemos hecho un llamado muy grande desde la Colombia Humana, desde el pacto histórico a cuidar las elecciones, María Isabel. En Suiza, un país que es pequeño, en donde no hay muchas mesas de votación, lo importante es que la gente se haga presente en las mesas de votación como jurados de votación o como testigos electorales. Y esto ha sido un trabajo que de hecho yo debo resaltar también lo que tú has estado haciendo en ese sentido, el proceso de investigación, el proceso también de estudiar cómo se cuidan las elecciones y importantísimo, el proceso de pedagogía. Yo le invito a la gente a que revise los videos y la información que está disponible en Internet, en mi página de Facebook, en mi página web, para que nos dediquemos a cuidar las elecciones, porque esa transparencia solo la podemos dar nosotras y nosotros, sino las embajadas y los consulados que ya están permeados por la política traqueta que ha reinado en nuestro país hasta los últimos tiempos. ¿Cómo ves tú la cantidad de testigos que tenemos en este momento y de jurados? ¿Es que nos faltan más? ¿Es que hacemos un llamado a las personas que se inscriban? ¿O cómo está la situación en este momento en Suiza? Sí, justamente ayer tuvimos una reunión con el Nodo de la Colombia Humana de Suiza, con el equipo de facilitadores y hacíamos el análisis de que todavía hacen falta jurados y especialmente testigos electorales, porque el tema de los jurados además pues va a ser manejado como directamente por la registraduría en el sentido de decir en dónde van a estar, ¿no? Pero con el tema de testigos electorales, María Isabel, hacemos un llamado a que la gente que quiera sumarse a cuidar las elecciones se ponga en contacto con nosotros y nosotras, se ponga en contacto con nuestra campaña. Pueden escribirme a través de la página de internet de la campaña que es wayunkerrap.com, Y de yuca, UNKERRA.com y ahí encontrarán un formulario en donde pueden decirnos que quieren ser testigos o testigos electorales y les pondremos en contacto con el equipo que está llevando a cabo esta misión aquí en Suiza. Y es importante tener en cuenta también que en el exterior las elecciones comienzan el 7 de marzo y van hasta el 13 de marzo. Una semana vamos a tener la posibilidad de votar. Así que la idea es que todos los días durante esa semana podamos tener testigos electorales en mesas cuidando la votación.